Queridos hermanos y amigos, como siempre les saludamos, que la paz del Señor y su gracia esté con cada uno de ustedes. Como siempre, damos gracias a Dios y también a usted que gentilmente nos escucha en este programa donde cada día, domingo, estamos compartiendo lo que son nuestros mensajes, o mejor dicho, el mensaje del Señor a través de nosotros. Porque aquí lo importante es la palabra de Dios, ya que es ella el alimento para nuestro espíritu, ya que el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dos alimentos que determinan la vida, la existencia, la calidad, la vida moral y espiritual de un hombre o una mujer, la palabra de Dios y también el pan de cada día. Muy bien, vamos a leer el texto de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12, que dicen así: Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese el mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están siempre o sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hemos titulado este mensaje en el día de hoy, llamados para heredar bendición. Las dos palabras que aquí se mencionan, que tienen que ver con la bendición, lo contrario es la maldición. Veamos primero lo que es la bendición. La palabra griega o el vocablo que se utiliza en las Sagradas Escrituras es el vocablo eulogio, y que tiene que ver acá en el sentido contextual es elogiado por Dios. ¿Quiénes serían los elogiados por Dios o que Dios bendice a estas personas? Son aquellos que cuidan su vida, cuidan su lengua, se apartan del mal, buscan siempre el contacto y la comunión con el Dios Todopoderoso, porque dependemos, o depende en este caso, el bendecido del Dios Todopoderoso cada día. En cambio, el vocablo, o lo contrario, es el vocablo maldición, que en el texto griego es anatema y se relaciona con aquel que es apartado de Dios. También algunas variantes de la palabra anatema tienen que ver con camino a la destrucción. ¿Y quién es aquel que iría a la destrucción? Obviamente son aquellas personas que no aman la vida, solo en su lengua hay maldición, el engaño en su boca abunda, buscan por lo general hacer el mal no solamente a ellos, son gente violenta, iracundo, gente que no ora ni se relaciona con Dios, por lo general se definen como ateos, agnósticos, y se oponen a todo aquello que es el Señor. El texto sagrado dice que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pero el enfoque de nuestro sermón tiene que ver específicamente con aquellos que son llamados para heredar bendición o heredar la bendición. Veamos algunas evidencias que el texto sagrado proporciona en este sentido. En primer lugar está el amar la vida. La vida es netamente un acto del Dios Todopoderoso. Es Dios el autor de la vida. Es el Señor quien con su poder, con su sabiduría, su diseño, su gracia, tiene la capacidad para darle vida a todo lo que existe. En primer lugar, teniendo claro que el hombre es una criatura creada por el Dios Todopoderoso a su imagen y semejanza. Y en ese sentido, la vida de las personas tiene gran importancia para Dios. Pero en este sentido, aquel hombre o aquella mujer que fue creada por Dios tiene que aprender a hacer lo bueno. Dice, ver días buenos. Ver días buenos. La bondad, la hermosura, la gracia, el poder atractivo que Dios tiene es cuando el Señor Jesús dice que solamente Dios es bueno. Pero al mismo tiempo, el creyente tiene que aprender a refrenar su lengua del mal.
Normalmente la gente tiende a hablar más de lo que tiende a oír. Y la palabra del Señor dice que nosotros, los hijos del Señor, los creyentes, para entender lo que son realmente las cosas, es importante aprender a escuchar más que hablar. El libro o la epístola de Santiago dice que el creyente tiene que ser pronto para oír y tardo para hablar. El libro de Proverbios dice que el creyente tiene que aprender a refrenar su lengua. Dice que es mejor callar que hablar. Entonces, el pasaje también añade otro elemento referente, dice, y sus labios no hablen engaño. En 1 Timoteo capítulo 4:1, el autor, el apóstol Pablo, escribe con su pluma, inspirado por Dios, y dice que en los últimos tiempos algunos escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es interesante notar este tipo de acción, como el autor, vamos a ver el pasaje, escribe acerca de esta situación de los últimos días. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, es decir, no tienen conciencia, prohibirán casarse, mandarán de abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que no han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, el Espíritu Santo guía al apóstol Pablo a escribir algunas acciones que va a ocurrir con los últimos tiempos. Por un lado, está que los creyentes, muchos de ellos serán engañados y se apartarán de la fe, escucharán a los demonios, dice, y que algunas personas prohibirán el matrimonio compuesto por un hombre y una mujer que Dios creó. Otros serán selectivos en cuanto a los alimentos que Dios creó, en este caso las verduras, las frutas y los animales, y que Dios, el Todopoderoso, los dejó para la administración, nutrición y alimento para el hombre. Ahora, pero aquí estos grupos heréticos o grupos demoníacos o diabólicos serán selectivos, es decir, este alimento sí, este no se puede comer, esto sí y esto no. Entonces, el creyente tiene que entender que la alimentación que él tiene que ser nutritiva, balanceada, y cada vez que va a comer va a dar gracias a Dios por lo que está en su mesa. Ahora, eso es respecto a amar la vida. ¿Cuánto ama usted su vida? ¿Ama usted la vida de otras personas? ¿Respeta usted la vida de otros? Eso es lo que debemos aprender a realizar cada día. En Marcos 13:22, el mismo Señor Jesucristo, como un escatólogo, alguien que habla de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos de la humanidad, dice que se levantarán falsos cristos, falsos maestros, e intentarán engañar a los escogidos. Es decir, aquí la importancia son las convicciones de fe que el creyente debe tener, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que Él es la luz verdadera que alumbra a toda persona, que Él es la verdad y que Él es la vida, pero vendrán algunos diabólicos, mentiras, falsas doctrinas que indudablemente van a querer engañar, seducir, apartar, pervertir la fe de los verdaderos hijos de Dios. Por eso es que todo creyente tiene que amar la vida como persona, tiene que amar la vida espiritual, la vida moral, la vida en todo tipo de relaciones para ser un creyente ejemplar en palabra, en conducta y en fe. En segundo lugar, otra de las evidencias de los creyentes llamados a heredar bendición es hacer el bien. El texto dice que en el versículo 11, volviendo a primera de Pedro, dice: apártese del mal y haga el bien. Esta palabra mal tiene que ver con el maligno, tiene que ver con
los demonios, tiene que ver con la misma persona de Satanás. Y el enemigo del hombre no tiene que ver con las personas. El apóstol Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. También Pablo en otro segmento de la Escritura dice que el príncipe de este siglo, citando a Satanás, es el que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Es decir, Satanás, el diablo, los demonios, los principados, las potestades, están ahí siempre en constante lucha, acción, maquinaciones, propuestas diabólicas para impedir que las personas conozcan al Señor Jesucristo, o que el Señor Jesucristo, que es la luz, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces es muy importante acá que el creyente que va a heredar la bendición de Dios tiene que siempre buscar el bien, tiene que apartarse del mal, porque el mal destruye, corrompe, mina la vida, trae vergüenza, oprobio y mal testimonio. En cambio, el hacer el bien es algo saludable, es pacífico, edificante y constructivo. En tercera de Juan, capítulo 1:11, quiero que leamos ese texto, tercera de Juan, cómo se escribe la epístola, versículo 11 dice, amado, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Es decir, el creyente, el Hijo de Dios, el discípulo de Jesús, siempre tiene que buscar lo bueno, lo que edifica, lo que construye, lo saludable, una respuesta sana, un mensaje en sus labios, siempre de buscar la solución y no agravar más el problema. Como metafóricamente se dice, hay personas que apagan los incendios con benzina. Y no es así. El Hijo de Dios tiene que hacer el bien. Hacer el bien es saludable. También está el Salmo 37. Los libros de sabiduría, los salmos, tienen mucha información acerca de lo que es correcto, lo que agrada al Señor. Y veamos este salmo, Salmo 37, versículo 3, que dice así, confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Pero confía en el Señor y haz el bien. Si hacemos el bien es porque confiamos en el Señor. El Nuevo Testamento, en palabras del Señor Jesús, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Significa buscar a Dios, buscar al Señor a través de la lectura de la palabra, a través de la oración. Son dos elementos, decisiones, acciones que determinarán cómo está nuestro corazón, cómo hablamos y qué es lo que escuchamos. Si queremos escuchar a Dios, de donde es la fuente de todo bien, Él nos va a hablar por su palabra. Si queremos hablar lo bueno y constructivo, tenemos que aprender a leer cada día la palabra del Señor y el Espíritu Santo irá grabando en nuestro espíritu lo que Él desea que hagamos y así el mal irá minando, desapareciendo, nunca por completo, pero con la ayuda del Señor y la gracia divina y el poder del Espíritu Santo vamos a ser personas de bien. En tercer lugar, un creyente llamado para heredar bendición es buscar la paz. Fíjese en el versículo 11, dice, busca la paz y sígala. La paz del Señor, o la paz verdadera, se encuentra en Jesús. El Señor Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy.
no como el mundo la da, sino como yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Podemos decir que, en primer lugar, la paz fue traída por el Señor Jesucristo. Dios es paz. Él es la paz que el hombre necesita. En segundo lugar, la paz de Jesús es un regalo, es una dádiva, es una entrega. No hay que comprarla, no hay que hacer méritos, no. El Señor da su paz. En tercer lugar, la paz que Jesús da no es como el mundo la da. El mundo ofrece acuerdos de paz. Usted ha leído las noticias, se ha informado quizás de una u otra forma como muchos presidentes de los Estados Unidos viajan a Jerusalén para que entre palestinos y habitantes judíos y israelitas firmen acuerdos de paz. Pero así como los firman, con el codo los borran. Porque la paz del hombre no es una paz verdadera. La paz verdadera se encuentra en Jesús. Y la única forma de que usted tenga paz en su corazón, en su vida, en su espíritu, es que se reconcilie con Dios. Es que se reconcilie con Dios. Y la única forma de reconciliarse con Dios es a través de Jesús. Porque el texto sagrado bíblico dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el mediador, Él es el puente, Él es el camino, Él es la puerta, Él es la verdad. A través de Jesús usted va a encontrarse y Dios le va a dar su paz, porque la paz de Jesús es una paz verdadera, permanente, única y que la necesitamos cada día. Y finalmente dice el texto, no se turbe vuestro corazón. Hay gente que hoy día no se puede quedar dormido, no se acuesta tranquilo. Y el pasaje bíblico dice, en paz me acostaré. El poeta bíblico que tomó la cítara, que tomó el instrumento y compuso esta canción de alabar al Señor. Y él dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Si confiamos en el Señor, si entregamos nuestra vida al Señor, Él nos dará su paz. Y tan importante es la paz con Dios, o la paz en las relaciones interpersonales, o en cada acción con la esposa, con los hijos, en el trabajo, con los vecinos, donde quiera que vayamos. Para ser personas de paz, es primero reconciliarnos con Dios a través de Jesús. Y luego el Señor nos va a dar la paz, y donde quiera que estemos, vamos a ser agentes de paz. Estas bendiciones que se mencionan en la epístola primera de Pedro, capítulo 3, 10 al 12, tienen que ver con, primero, amar la vida, que usted se ame. Segundo, hacer el bien en todo momento, no devolviendo mal por mal, sino bendecir a las personas. Y tercero, buscar la paz que se encuentra en la persona de Jesús. Que la gracia de Dios y su paz llene su vida, su matrimonio, su familia y todo lo que emprenda, lo que realice o planifique. El Espíritu Santo de Dios te guíe para que se haga su voluntad, ya que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que Dios Todopoderoso les bendiga. Oremos. Padre bendito, te bendecimos por tu palabra, te damos gracias por ella y pedimos que la bendición que viene de Jesús, la bendición que viene a través del Cristo resucitado, permanezca en nuestras vidas y se lleve toda maldición, toda enfermedad, toda dolencia o cualquier cosa que afecta nuestra vida personal, matrimonial y también de familia. Y tu gracia repose sobre nosotros. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén.